nombre es Kenny Barrios, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. Estaré exponiendo sobre la cátedra Historia y Evolución del Derecho. En este caso estaremos hablando sobre las fuentes de las obligaciones desde el derecho romano, ese derecho antiguo y nuestro derecho venezolano, nuestro Código Civil venezolano. Dentro de las fuentes del derecho tenemos, como lo había dicho, lo dividí en derecho romano y en derecho civil venezolano. ¿Okay? Dentro de las fuentes de derecho, como para conceptualizar, para que exista una obligación, debe nacer de alguna de estas características u obligaciones que establecen las fuentes de las obligaciones. Un contrato, un acuerdo entre varias partes, alguna especie de obligación adquirida por uno o por otro. De allí nacen las fuentes de las obligaciones. Desde el derecho romano se dividían en contratos, delitos, cuasi contratos o cuasi delitos. Esta clasificación es conocida como una clasificación justiniana. El contrato es un acto de voluntades entre varias partes. Para que exista un contrato, para que se dé este causa, este contrato, debe existir un acuerdo entre algunas partes, entre varias partes. Puede ser entre dos o más personas. Estos contratos pudieron o fueron en ese entonces especie de verbis, un contrato verbal entre una o más personas, un acuerdo verbal, literis, re, el mutuum y el consensum. El delito, otra de las fuentes de las obligaciones, es un hecho contrario a derecho y se dividían en dos: delitos públicos y delitos privados. El delito público era daño al patrimonio del Estado, del Imperio romano en ese entonces. Era un daño directamente a Roma. ¿Okay? El delito privado es un daño hacia la persona, hacia la gente, es una obligación que se adquiere haciéndole algún daño malintencionado o un daño por negligencia a una persona. De allí nace el delito privado. El cuasi contrato, semejante a un contrato, pero carece de consentimiento entre los sujetos. Estos están en lo que es la indivisión, la herencia, la curatela o tutela y el pago de lo indebido. El cuasi delito, hecho ilícito no clasificado entre los delitos, se caracteriza por ser un hecho culposo, ya que no existe la intención de adquirir la deuda u obligación. El cuasi delito no es más que haber adquirido una deuda sin quererla. O sea, es algo, como lo dice la expresión, es un delito, es algo culposo, algo que no se esperaba, algo que no se quería, pero que por la casualidad se llega a tener y hay que cumplir con esas obligaciones. Nuestro Código Civil venezolano también los divide y nos da la base jurídica. Por ejemplo, el contrato en el artículo 1133, el pago de lo indebido, artículo 1178, la gestión de negocios, artículo 1173, enriquecimiento sin causa, artículo 1184 y hecho ilícito, artículo 1185 de nuestro Código Civil venezolano. En el artículo 1133 tenemos el contrato. Es un acuerdo. Sigue siendo un acuerdo, el contrato sigue siendo ese acuerdo que venía desde Roma y que en la actualidad aún persiste, aún se mantiene y ya está en nuestro Código Civil. Es un acuerdo, una manifestación de partes quienes adquieren una obligación. Los contratos se dividen
se clasifican de la siguiente manera. El contrato unilateral, artículo 1134, es cuando una sola persona adquiere una obligación. Contrato bilateral, cuando hay partes interesadas, cuando ambas partes interesadas adquieren esa obligación. Llámese en este caso un compraventa, un documento de compraventa, una obligación de compraventa. Contrato oneroso, es a título oneroso cuando una de las partes trata o procura de tener una ventaja mediante algún equivalente. Contrato aleatorio, artículo 1136, es aleatorio para ambos cuando ambos contratantes, cuando de ello depende, o sea, para adquirir la ventaja depende de un hecho casual. El pago de lo indebido, artículo 1178, todo pago supone una deuda. Todo lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Debe la persona que adquiere una deuda o que adquiere algo que se le está pagando sin que se le deba, ello de repetirlo, pues no le compete, no es algo que es de su propiedad. Artículo 1173, la gestión de negocios. Nuestro Código Civil venezolano se refiere que quien está obligado asume asumir conscientemente la gestión de un negocio ajeno contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer por sí mismo a ella. Debe la persona que adquiere esta obligación cumplirla, pues si bien es cierto, no estoy obligado a tener esta obligación, pero la estoy adquiriendo, pues es una gestión de negocios, es algo que estoy haciendo a una tercera persona o a una de las partes, yo como tercera persona, para que esta persona pueda cumplir con sus obligaciones. Enriquecimiento sin causa, artículo 1184. Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro de los límites de su propio enriquecimiento. Todo lo que se haya empobrecido. Características. Los requisitos para que se dé este supuesto son el enriquecimiento, el empobrecimiento, la relación de casualidad y la ausencia de la causa. Si una persona se enriquece a expensas de otra, entonces esta persona está obligada a retribuirle de conformidad a como ella se haya enriquecido a esta persona, pues la está empobreciendo. Y aquí nacen estos supuestos. Artículo 1185, hecho ilícito. El hecho ilícito es como todo acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, generado por la intención, la imprudencia, impericia, negligencia, mala fe, abuso de derecho en observancia normativa de una persona. Tiene por contrapartido de responsabilidad civil en favor de otra persona, perjudicado o víctima que debe cubrir el agente o daño. He decidido hacer una separación de lo que es los hechos civiles, los hechos ilícitos en materia civil y los delitos penales. Okay. Varias de estas son, por ejemplo, en los hechos ilícitos en materia civil. Se viola una norma jurídica de derecho privado. En delitos penales, el delito penal es de derecho público. En hechos ilícitos civil, toda variedad se encuentra en una sola norma jurídica omnicomprensiva. Artículo 1185 del Código Civil. En el Código Penal, cada variedad delictual se está tipificada en sus respectivas calificaciones del Código Penal. Su efecto fundamental es la obligación de indemnizar el daño o perjuicio causado a la víctima que es de tercero diferente a él. Se impone una sanción de tipo corporal a quien comete el delito imputado, ejemplo de ello, una medida privativa de libertad. Esto en delitos penales. Clasificación general de las obligaciones. Esta es una de las partes más importantes también que nace dentro de nuestro tema a exponer, que son las clasificaciones generales de las obligaciones.
Clasificación de obligaciones según su vínculo, obligaciones de derecho civil o de derecho de gente, obligaciones civiles y honorarias, obligaciones de derecho estricto y de buena fe. O clasificación de las obligaciones según el fin perseguido, obligaciones de medio, obligaciones de resultado. Clasificación de las obligaciones según su carácter coactivo, bien sea por el hecho natural o por un hecho jurídico. Obligaciones según la modalidad, pura y simple, término y condición. Obligaciones según la pluralidad de objetos, conjuntas, conjuntivas, facultativas, alternativas. Obligaciones según la pluralidad del sujeto, pues estas pueden ser mancomunadas o solidarias y solidarias. Obligaciones según las fuentes, bien sean contractuales o extracontractuales. Obligaciones según la vinculación con una cosa, obligación pro terreno, obligaciones pecuniarias. Obligaciones de acuerdo al sujeto. La obligación de resarcir el daño causado por un animal o por un esclavo que recaerá sobre la persona que sea su propietario en el momento en el que el perjudicado intente la acción nupcial. La obligación de reparar el muro que corresponde al propietario del fundo sirviente en la servidumbre de oneris ferendi, que deberá realizarlo quien sea propietario de ese fundo sirviente al ser exigida la reparación y se verificará a favor de quien sea propietario del fondo dominante en ese momento. Estos son las fuentes y las características de lo que son las obligaciones dentro del derecho romano y del derecho actual. Da una serie de comparaciones que nos dicen que para que exista una obligación debe existir una causa, debe existir un motivo o debe haber un acuerdo entre partes como lo establece nuestro contrato. Esta fue toda mi exposición, de verdad que espero que os guste y muchas gracias.